Buenos días, hermanos. Buenos días. Aquí la palabra del Señor tiene por título Pacto de Dios con David. El versículo 8, voy a comenzar aquí. Dice así: Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dejado nombre grande, como nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habiten en su lugar y nunca más sean removidos, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse fueses sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos los enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén. Muchas gracias, hermano Juan. Continuaremos con lo que empezamos hace ya bastante tiempo, que fue desplazado de alguna manera por todo lo que significó Semana Santa. Pero el 22 de marzo comenzamos un tema en función de David. Y esto considerando que vamos siguiendo quizás un par de pasos atrás, a veces coincidimos, con las lecturas bíblicas que ustedes están realizando en sus casas, especialmente aquellos que tienen o han aceptado el desafío de leer la Biblia en un año. Entonces, para reforzar, para ayudar un poquitito, porque es mucho lo que habría que decir, hemos tenido esta serie de mensajes, y en esta oportunidad nos corresponde continuar avanzando en esos escritos del Antiguo Testamento, y en particular con los libros históricos. La vez pasada, como decía, el 22 de marzo consideramos el libro de Primera de Samuel. Hoy nos corresponde continuar con Segunda de Samuel. Como ya adelantamos, el libro de Segunda de Samuel tiene un personaje dominante, un personaje principal, y ese es David, el gran rey David. En la oportunidad pasada consideramos que a partir del capítulo 16 de Primera de Samuel, abarcando todo el libro de Segunda de Samuel, concluyendo en Primera de Reyes, el personaje es David, o sea, es un súper personaje dentro de las Escrituras. Luego se vuelve a recapitular sobre su vida y a ahondar incluso sobre hechos de su vida en Primera de Crónicas a partir del capítulo 11, y ahí hasta el capítulo 29 seguimos con David. Si a lo anterior sumamos a la gran cantidad de salmos escritos por David, por el libro de Ruth también, que nos habla de sus antepasados, además de sus menciones en el Nuevo Testamento, es fácil darse cuenta de la gran importancia de este rey, que de alguna manera es eje, centro en todas las Escrituras, y podemos seguir realmente a sus antepasados hasta Adán, y eso es algo muy interesante y significativo.
¿Por qué? Recordemos que David es el rey del cual desciende el rey Jesús, el legítimo heredero al trono de Israel hasta hoy. David, al igual que Moisés, ejerció la labor de profeta, realizó funciones sacerdotales, realizó, por supuesto, principalmente funciones como rey, y con todo lo que significa una monarquía absoluta y de alguna manera de tipo también teocrática. David dependía mucho de Dios para sus decisiones y realizar su gobierno. Así que en las funciones legislativas, judiciales, las funciones militares, las funciones ejecutivas y en general las funciones espirituales, todas estaban en manos de David. Sí, David, siendo antepasado de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que por David viene José, por David viene María. Por eso que nuestro Señor Jesucristo es 100% descendiente de David. Y eso es muy significativo. Y si entendemos que todas las escrituras lo que nos presentan es a Jesucristo, lo que tenemos hacia atrás del Nuevo Testamento son los antepasados de nuestro Señor Jesucristo en gran parte. ¿Y qué pasó con ellos? Bien, en nuestra navegación por Primera de Samuel, vuelvo a reiniciar ahora, nos encontramos con el joven David y su elección por parte de Dios. Ese es uno de los grandes temas de Primera de Samuel. Su elección para llegar a ser futuro rey sobre Israel. Destacamos el que fue un varón de Dios que supo esperar pacientemente. David, esa es una de las grandes lecciones que nos dejaba en 1 Samuel. El hombre paciente, paciente con los tiempos de Dios. Oye, estás ungido desde niño como rey y ya has pasado gran parte de lo que es tu vida arrancando, huyendo para que no te mate el rey que está en el trono todavía. Recordemos que recién a los 30 años David toma el control y es coronado propiamente tal. Tenemos ese tremendo episodio, quizás uno de los más conocidos en la vida de David, cuando como paladín de Dios, paladín de Israel, lucha contra Goliat. Y vemos en él, en este paladín, un tipo también de nuestro Señor Jesucristo que luchó por nosotros. Jesucristo es nuestro paladín, que venció la muerte por nosotros, que venció el pecado por nosotros, que venció a Satanás por nosotros. ¡Qué maravilla! Y colocó su victoria a favor nuestro, como David la colocó a favor de Israel y para la gloria de Dios. En esta oportunidad y considerando el libro de Segunda de Samuel, dejando constancia que hay muchos temas y muchos personajes interesantísimos alrededor de la vida de David, por lo tanto he tenido que elegir con mucha oración qué vamos a hablar de David, qué vamos a hablar de Segunda de Samuel. Hoy quiero invitarles a considerar un pacto. Quizás es el tema más difícil y menos conocido, pero quizás más importante de Segunda Samuel. Ese pacto que fue leído recién por nuestro hermano Juan, el pacto que hizo Dios con David. Un pacto que tiene tremendas repercusiones en el tiempo y en la eternidad y nos involucra a nosotros. Tremendo pacto. Pensemos que los términos con los que se da este pacto tiene expresiones como eterno, para siempre. El Señor promete a David que su casa será afirmada y su reino para siempre delante de tu rostro y de tu trono será estable eternamente. Está hablando de algo que trasciende el tiempo de David. Por supuesto que va mucho más allá. Así que por eso quiero entrar en este tema, un tema puede ser un poquito nuevo para algunos, pero importantísimo. Lo que se ha leído es de un pacto. Este pacto lo encontramos en 2 Samuel 7. Realmente nuestro hermano Juan leyó el corazón mismo del pacto, pero es un poquito más amplio. Y es uno de los llamados
depende de qué perspectiva tomemos, 7 pactos mayores u 8 pactos mayores si consideramos también el edénico como pacto mayor. En lo personal creo que sí. Por lo tanto, sería uno de los 8 pactos mayores en la Biblia. ¿Qué son los pactos mayores? Son pactos que Dios hizo con el hombre, generalmente con un carácter incondicional, y son pactos unidireccionales. Es decir, es Dios que se compromete con el hombre, o Dios que responsabiliza al hombre en un momento determinado con alguna tarea, alguna función. Y bueno, tenemos pactos tremendos. Esos pactos de alguna u otra manera han marcado toda la vida de la humanidad. Y toda la Biblia está armada en torno al esquema de estos pactos. Por lo tanto, el tema de los pactos es importantísimo. Algo que me han escuchado varias veces decir, especialmente los hermanos que han tomado cursos más sistemáticos, con más profundidad, es que la palabra pacto en las Escrituras es absoluta, total y completamente sinónimo de testamento. Hablar de testamento o de pacto es lo mismo en las Escrituras. La palabra diateque, por ejemplo, del griego para el Nuevo Testamento, que encontramos en el Nuevo Testamento, se traduce indistintamente como pacto o testamento. Por lo tanto, hablar del Antiguo Testamento o hablar del Nuevo Testamento es hablar del Antiguo Pacto o hablar del Nuevo Pacto. Ahí vamos viendo la importancia que significan los pactos. Ahora, si hay 8, ¿cómo podemos hablar de Antiguo Testamento? Bueno, es que hemos simplificado mucho la división de nuestra Biblia. Realmente el Antiguo Testamento, lo que se menciona normalmente como Antiguo Testamento, es o hace alusión al pacto mosaico en particular, a un pacto. Pero antes del Antiguo Testamento hay otro Antiguo Testamento y hay otro hasta llegar al Edén, donde está el pacto edénico, y antes y después el pacto adámico y el pacto noéico. Hermanos queridos, es muy importante este tema, porque de esa manera que nos ayuda a entender la Biblia en su forma completa. Este pacto del que vamos a hablar ahora es un tremendo pacto, y uno dice, pero es un pacto de David, es un pacto que está en el Antiguo Testamento. Qué error más grande pensar así. Cuando se habla de eternamente, de para siempre, estamos hablando de algo que trasciende los testamentos, los pactos, va más allá. Y este pacto incluye cosas que no están siquiera en nuestra dispensación, vienen en la dispensación que tenemos a continuación. Así que este pacto, de alguna u otra manera, involucra a todas las naciones y lenguas. Por lo tanto, estoy tremendamente involucrado en él. Aunque fue un pacto con David, pero estoy involucrado con él. Especialmente, y no dejemos de recordar, lo que hemos dicho antes, que David es un tipo, si bien existió históricamente, si bien es el personaje que nos detalla Samuel, pero al mismo tiempo es un tipo de nuestro Señor Jesucristo en muchos sentidos. Este pacto es de carácter incondicional, también se les llama pactos declarativos. Pacto incondicional o declarativo. El Señor lo dice y así va a ser, quieras o no quieras. Hagas tu parte o no hagas tu parte, está declarado. Es incondicional. Esto va a ser igual. Y es muy importante entender este aspecto, aunque parezca un detalle de paso, digamos. No un detalle de paso. ¿Por qué? Porque significa que este pacto, a diferencia del pacto mosaico, por ejemplo, o pacto de la ley, que fue condicional, este pacto es incondicional. Y al ser incondicional significa que de alguna u otra manera no depende de la actitud de la persona, sino que Dios lo mantiene a través del tiempo y para siempre. Y el Señor va a cumplir, aunque el hombre falle. En el reconocimiento de este pacto encontramos los siguientes elementos. En primer lugar, se habla, ¿no es cierto?, de una familia o casa, la casa de David. Se habla de un trono que no es otro que la dinastía de David. Y se habla de un reino o la esfera de autoridad, el reino de David y de la casa de David.
Y lo otro que llama poderosísimamente la atención es la insistencia en la permanencia eterna de este reino. Entonces es algo para tomarlo en consideración, y obviamente que no pasa ni termina con el Antiguo Testamento. De alguna manera vemos que hay eternidad dentro de este pacto. Hermanos, esto es muy interesante, importante, incluso, a ver si abro el apetito para que sigamos estudiando pactos en algún curso, los pactos bíblicos, porque hablar de los pactos es hablar de toda la Biblia. Ustedes saben que el reino de Israel fue muy cuidado por David y se mantuvo estable. Ese reino siempre tuvo la tendencia a desmembrarse, a dividirse en dos. Uno constituido por la casa de Judá, de donde viene David, y otro las tribus nortinas, a lo que se llamó normalmente Israel, y a esto otro se le llamó casa de Judá, aunque el conjunto de los dos forman el gran Israel. Después de David, con Salomón, todavía se mantuvo esta unidad, e incluso más, hubo paz en tiempos de Salomón, y se extendió tremendamente, y nunca en la historia el reino de Israel ha sido tan amplio como en los días de Salomón. Pero después de Salomón, y fíjese cómo se va cumpliendo la profecía poquito a poquito, el hijo de David es del reino, es de la dinastía de David, sale de sus lomos. Después viene otro rey que también sale de los lomos indirectamente de David, porque es hijo de Salomón, pero ese ya se portó mal. Cometió errores garrafales, no que no los haya cometido Salomón, pero los pecados de Salomón no afectaron tanto al reino, ni afectaron a las personas como a él mismo. Pero su hijo, Roboam, dividió el reino. Algo tan cuidadoso, algo tan estable, algo tan delicado como ese reino, lo dividió. Y 10 tribus quedaron en el norte y dijeron: nosotros no queremos saber nada con ustedes, ustedes sigan con la dinastía de David, nosotros vamos a buscar otro rey. Y así fue que las 10 tribus del norte fueron gobernadas por cerca de 19 dinastías distintas, o sea, fue el caos. Mientras que, con todos los problemas habidos y por haber, los 19 reyes que se dieron en el reino del sur o el reino de Judá, todos descendieron de David. O sea, se cumplió la profecía con problemas muy graves. Hubieron reyes muy re malos, pero fueron de la dinastía de David. Bien, y eso es importantísimo dentro de la incondicionalidad, porque a pesar de que se portaron mal, el Señor siguió manteniendo a la dinastía de David en el sur de Israel, o en el reino de Judá, como se conoce también. Ahora, y justamente es el punto que estamos tocando, este hecho fue muy importante cuando el Señor le advierte que en sus hijos, aun cuando, especialmente pensando en el hijo venidero inmediato que era Salomón, el que iba a gobernar Israel, aunque hubiera desobediencia, aunque se portara mal, el Señor lo iba a reprender, porque de esa no nos libramos los hijos de Dios, y es una de las grandes bendiciones de Dios recibir disciplina de Dios, porque significa que nos reconoce como hijos. Eso lo dice la Escritura varias veces. Entonces, no dice que se van a portar todos bien, que iban a fundar el cielo en la tierra. No. Se van a portar mal, pero yo los voy a reprender, y a pesar de todo voy a seguir con ustedes y seguir y mantener tu dinastía, David. Esta disciplina, porque cito cuando el Señor dice, sí, pero igual te voy a perdonar. Somos mandados a hacer para usar los resquicios, es decir, si total el Señor igual me perdona, ¿por qué no voy a pecar? La voy a pasar bien, después, me arrepiento. Cuidado, pero no se puede jugar con el Señor. Tratamos de aprovecharnos, digamos, de la buena voluntad del Señor. Lo que tanto dicen los mismos salmos: el Señor es grande en misericordia, grande en paciencia, grande.
Pero cuidado que la paciencia termina y la misericordia también termina en algún momento. Hay un punto de no retorno, hay un punto en el que el Señor dice, ya suficiente, ya aguanté. Y eso pasó con el reino de David. Bueno, tiempo después el Señor tuvo que mandar a todos los representantes de este reino a Babilonia. Los del norte ya habían partido a Siria hace un tiempo y el Señor, dado que se portaban mal, de repente habían algunos reyes buenos por los cuales el Señor atrasaba, digamos, su disciplina, pero finalmente el Señor tuvo que enviar a Nabucodonosor, tuvo que enviar a Babilonia para que deportaran a toda la dinastía de David. Y es así que cuando leemos de situaciones que se dan en el exilio, como por ejemplo Daniel, descubrimos algo interesantísimo. Daniel era de la dinastía real. Y sus amigos también. O sea, el Señor siguió bendiciendo a la casa de David aún en el exilio. Y después, cuando vino el retorno, bueno, casi todos los que retornaron correspondían o venían de Judá y con ellos personas de la casa de David. Así que la paciencia del Señor no hay que sobrepasar. Aquí hay una tremenda paciencia, pero el Señor dice, sí, pero te voy a disciplinar. Y la disciplina generalmente va en aumento, poquitito a poquitito. Es un paso, dos pasos, y así está bien establecido en el Antiguo Testamento, en la Torá especialmente. Pero finalmente llega el colmo, que es la deportación. Y a Babilonia se fueron. Ahora, ¿qué otros elementos tenemos aquí en este tremendo pacto, fascinante pacto? Hay una serie de elementos que encontramos en 2 Samuel 23, que de alguna manera, y los leímos en una vez anterior, pero que nos habla de un carácter sobrenatural en esta profecía. Que hay alguien involucrado aquí que va más allá que los simples hijos de David tenidos con diversas mujeres. No, aquí hay algo más, y justamente nos encontramos con Cristo en esta descendencia. Fíjate que en el capítulo 23 es impactante, por lo menos en lo personal, me toca las fibras más íntimas cuando leemos a partir del verso 3 del capítulo 23, y nos damos cuenta que en esa dinastía viene alguien muy especial. Cuando David dice, haciendo confesiones, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Es decir, lo que he dicho no son mis palabras. Los salmos que Israel canta son del Espíritu realmente de Jehová, que los puso en mi corazón. Y su palabra ha estado en mi lengua, dice. Y en este contexto dice, el Dios de Israel ha dicho. Me habló la roca de Israel. ¿Y qué viene a continuación? Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Obviamente que está describiendo a alguien que es más que hombre. Está describiendo a quien sería el Señor Jesucristo en su momento, cuando se encarnara. Hay mucha base para decir esto. No es gratis. Cómo los profetas van mostrando que este descendiente de David sería alguien muy especial. Tan especial que puede ser llamado Dios con nosotros, Emmanuel. Su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué decir y para qué ir a detalles en estos momentos? Como Isaías 7:14, Isaías 9:6, hay muchas alusiones a la divinidad de este descendiente. Queridos hermanos, este descendiente no es maravilloso, no es David, no es Salomón, no es uno de los descendientes que gobernaron a Israel ayer. Es alguien especial,
alguien que no se puede comparar con ninguno de los descendientes que han existido hasta el momento de David, porque será como la luz de la mañana, ninguno de ellos se puede decir esto, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. No, aquí estamos hablando de algo muy superior, como la lluvia que hace brotar al mismo tiempo luminoso y da vida. Es la promesa que además está en Isaías. Es interesante como María, y ahora vamos y damos un salto al Nuevo Testamento buscando testimonios, fue el instrumento humano de la casa de David, y así se especifica una y otra vez, que ocupó el cielo para traer, en cuanto a la carne, a Cristo. Fíjate que es interesantísimo y a veces, y recién ahora quizá, vas a entender parte de lo que dice la anunciación del nacimiento de Jesús, cuando el ángel le dice a María, entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¡Qué tremendo! Ahora entendemos por qué. Entendemos por qué dice esta cosa tan extraña que a veces se memoriza incluso. Le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Este es el único descendiente de David que puede gobernar para siempre. Mira las cosas que esconde María acá, en esta anunciación. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A ese descendiente de David se refiere David en 2 Samuel 23. Y María entendió. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entendía toda la parte del reinado de David, solamente que no entendía que cómo iba a tener un hijo si aún era virgen. Bueno, la Biblia se va explicando. Fíjate cómo el Señor sigue dando luz para que no haya confusiones. Y realmente hay confusiones, hay muchas, pero si fuéramos a la Biblia no habría ninguna, hermano querido. Dice, mira, en el libro de los Hechos, voy a leer de Hechos 2:30, sin entrar en mucho detalle. Pero cierto profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, estamos hablando de David, de su descendencia, y mira lo que dice a continuación, en cuanto a la carne, o sea, hay una dimensión que no es de la carne en Jesucristo, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Está súper explicado, ¿no? Obviamente. ¿De cuánta confusión nos libran versículos como este? María, como descendiente de David, fue el instrumento adecuado para que se cumpliese la encarnación del Verbo. Por su parte, José fue también el representante legal perfecto, el padre terrenal más adecuado, pues también era de la casa de David. Pablo le dice en su carta a los romanos, en el primer capítulo, Romanos 1, 2 y 3, que él había prometido antes por sus padres, cito las Escrituras, que él había prometido antes por sus padres en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y me interesa destacar lo último, que era del linaje de David según la carne. Y es interesante que cada vez dice según la carne. Esto para que se entienda que María no es madre de Dios, es madre de Jesús según la carne. La Biblia es muy clara, hermanos queridos, en este sentido. Los hombres la confunden a la gente. María, madre de Dios, ¿de dónde? Según la carne. O sea, desde la descendencia, por ser de la descendencia de David, tenía que haber un pariente, ¿no es cierto?, que diera a luz
al Señor Jesucristo. Hermanos, como ven, la aclaración de estos temas nos ayudan a aclarar muchas cosas. Este pacto, y vamos a punto 12 ya de nuestro mensaje, porque da para mucho, se manifiesta en varias etapas. En varias etapas. Es un pacto con cumplimientos múltiples. Hay una parte que implica al hijo directo de David, que en este caso sería Salomón, porque fue el hijo directo que reinó, tuvo muchos hijos directos, pero, por supuesto, pero el que reinó fue Salomón. Y dice, cuando tus días sean cumplidos, le dice el profeta, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, esto va a pasar después que tú mueras, David. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Bueno, sabemos que fue Salomón el que edificó el templo. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, es decir, rehago desde ya el compromiso que estoy haciendo contigo, lo haré también con él. Afirmaré para siempre el trono de su reino. Vuelve a decir, no, esto no es contigo nomás, David, esto sigue después de ti. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré. Bueno, Salomón, Jesucristo jamás hizo mal, jamás podría haber sido castigado. Pero Salomón sí. Y le castigaré con vara de hombres, es decir, no lo voy a destruir. Y con azotes de hijos de hombres, es decir, en su calidad de hombre, no le voy a mandar un rayo y lo voy a hacer pedazos, no. Pero mi misericordia, y eso es interesantísimo y nos dice mucho sobre muchas cosas que podríamos conversar ahora, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí, y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Y vamos viendo detrás esa trascendencia que va más allá. Así que la primera evidencia, digamos, del cumplimiento de este pacto, lo vemos en Salomón. Aquí hay un cumplimiento en un hijo que construirá el templo que a David no se le permitió. Además se le dice que este hijo sería sometido a la disciplina del Señor. Como decía recién, sabemos que Salomón cumplió con estas dos condiciones, pues construyó el primer templo y él estuvo sometido a la disciplina del Señor, pues fue hombre y como tal falló, incluso podemos agregar la palabra gravemente. Antes el mismo David tuvo fallas que implicaron gran dolor, no solo a David, sino que también a todo el pueblo. Pero es fácil darse cuenta de que de alguna manera este pacto no solo encuentra cumplimiento en el hijo de David, que fue Salomón, sino que en toda su descendencia, en toda la dinastía que hemos mencionado antes, al menos 19 reyes conocidos en Israel. O sea, suenan 19 reyes. Después que David y Salomón murieron, sus descendientes constituyeron una verdadera montaña rusa espiritual. Algunos de los reyes fueron buenos, pocos, quizás contados apenas con una mano, muy buenos, los muy buenos fueron muy pocos, pero la gran mayoría fueron bastante malos, realmente. Sin embargo, la dinastía davídica no se rompió, sino que fue constante, como decía, una montaña rusa, a veces está aquí, de repente, súper espiritual, con un rey determinado y en un momento específico de la vida de ese rey, porque es el mismo rey después baja. Fue una cosa tremenda. Si la misericordia de Dios no actuaba, si la gracia de Dios no se manifestaba, este pacto, si dependiera del hombre, este pacto se habría roto rápidamente. Pero es un pacto incondicional. Como el pacto que hicimos con el Señor cuando le recibimos como nuestro Salvador, es incondicional. Por eso la salvación no se pierde. Es fácil darse cuenta que de alguna manera este pacto no solo encuentra cumplimiento en el hijo de David, que fue Salomón, sino que, como decíamos, en toda su descendencia, en toda la dinastía davídica.
Después que David y Salomón murieron, sus descendientes constituyeron, como decía, una verdadera montaña rusa. La continuidad de la dinastía quedó muy dañada en un momento determinado y hasta detenida con la deportación a Asiria y Babilonia, como mencionábamos hace un rato, quedando usurpada. Hubo un gran tiempo de usurpación y subordinada hasta que aparece el descendiente Jesús. Y justamente el usurpador era Herodes en esos momentos allí. El reino en cuanto a Israel se encuentra hoy día no concluido, porque el pacto no ha terminado. Esto siguió siendo válido aún por cuando no se veía ningún descendiente de David en el trono. Fue usurpado y en espera del advenimiento del Rey Jesucristo, en gloria finalmente para imponerlo como nunca antes se ha impuesto, que todavía son etapas futuras, porque el pacto no se ha roto hasta el día de hoy. Y entender esto, hermanos queridos, nos ayuda y aclara tantas cosas. Eso significa que las promesas para Israel y para David están presentes. Presentes, no son condicionales. Y se van a cumplir en su plenitud, aunque Israel en estos momentos no reconozca a Cristo como su Rey. Tristísimo. Por lo cual va a tener que sufrir bastante, lamentablemente, lo último que quisiéramos, pero va a tener que sufrir bastante. Bueno, decía que este pacto, este testamento, es también profético, obviamente. Está incluida mucha profecía ahí. Y también tenemos un cumplimiento que involucra directamente al Mesías, aunque lo hemos dicho muchas veces, pero ahora tratando de ordenarnos. En una primera instancia vemos que hay un cumplimiento en Salomón, pero luego en su descendencia, hasta que es usurpado y hasta que aparece el Cristo, el Mesías, otra vez, David presente. Obviamente que en Cristo Jesús se cumple una parte importantísima de este pacto, y me refiero al Señor Jesús en su primera venida. Pues en Él se cumplieron muchos elementos que lo identifican claramente como Rey, entre los cuales podemos mencionar su genealogía. No por nada tú empiezas leyendo a Mateo con una genealogía. ¿Para qué? Para demostrar que Jesucristo es el Rey, el descendiente de David que corresponde. Vas a Lucas y te encuentras con otra genealogía para demostrarte exactamente lo mismo. Él es el Rey. Está el reconocimiento de los magos. ¿Dónde está el Rey que ha nacido? ¿Dónde está el Rey? Se da por hecho y la Biblia lo confirma. El reconocimiento del mismo Herodes, que se aterró. Un descendiente de David por ahí. Dime, hoy por favor díganme dónde está, porque yo también vaya y lo adore. Y lo único que quería era matar, y definitivamente mató a todos los niños de Belén de 2 años hacia abajo, entendiendo que entre ellos iba a matar al descendiente de David. Si ese es el tema, no es tanto Jesús, sino que el descendiente de David. Obviamente que Satanás quería matar todo lo que significaba él, pero para Herodes era una competencia tremenda, una revolución a puertas que tenía ahí. Bueno, tenemos su entrada triunfal a Jerusalén, un rey viniendo en un asno. Esto fue demasiado para saduceos, sacerdotes, que les temblaba todo el piso. Y terminaron matándolo, conforme a la profecía. Y después hay muchos otros elementos. Saben ustedes que hubo una persecución constante y sistemática de toda la familia de José y María, después que Cristo ya ascendió, con tal de no dejar ningún descendiente en la tierra de David. Y hermanos queridos, hay un cumplimiento que involucra al Mesías en su segunda venida, porque dice para siempre. Y claro, de alguna manera el Señor reina en nuestros corazones, pero se habla de un reino que va mucho más allá que este reino en todos los corazones. Hay un reino terreno en el cual un descendiente de David tiene que estar a la cabeza también. Este hijo de David tiene aún tareas pendientes para las cuales dejó preparado el camino y del cual se habla mucho en las Escrituras. Mira, partimos de un pacto en 2 Samuel y vamos llegando a Apocalipsis y a otras
porciones que hablan de este hecho. El Señor volverá en gloria como Rey, Rey de reyes. ¿De qué? De la descendencia davídica. Señor de señores. Podríamos agregar juez de jueces, para instaurar su reino, el reino eterno de David. Más aún, más que reino, su imperio, porque de ahí gobernará todo el mundo. Desde Sion sobre todas las naciones, a las cuales primero juzgará en el día del juicio de las naciones, como está descrito en Mateo por el mismo Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hay tanto más que decir. Como ven, la riqueza de este pacto todo el resto de la Biblia. Al tener el panorama completo, y vamos al último punto, va a ser cortito este. Al tener el panorama completo ante nuestros ojos, notaremos que este pacto va asociado a un pacto que abre la puerta para que se cumplan en plenitud el pacto davídico. Es decir, hay un pacto que de alguna manera se une a otro que es muy importante, y este es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Y ya que sin ese nuevo pacto en la sangre de Jesucristo no puede haber ese reino milenial. Por lo tanto, y ahí otra vez estamos nosotros, porque nosotros somos salvos gracias al nuevo pacto. El nuevo pacto no es un pacto simple, sino uno de los pactos mayores, e implica la formación de la iglesia y a la conversión futura de Israel, ese Israel que entrará a la tierra prometida finalmente, y más aún entrará al milenio para gobernar sobre las naciones y el mundo. Por eso decía, es un tema, aquí vemos el inicio, pero cito que este mazo está dándonos Segunda de Samuel. Cuando Dios pactó con David aquel complejo tratado incondicional que hemos llamado pacto o testamento, ese testamento incondicional podemos llamarlo sin temor alguno de las dos maneras. El Señor nos bendijo a todos los que hemos sido ya redimidos, pues es por medio del cumplimiento de ese pacto que un día un hijo de David nació sobrenaturalmente en Belén. Un hijo, como dice Miqueas 5:2, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, alguien eterno, por lo tanto, un hijo que es Dios mismo. Y de ahí fortalecemos esa tremenda y maravillosa doctrina de la Trinidad. No obstante, de este pacto aún saldrán innumerables bendiciones relacionadas con todo lo que será el bendito reino mesiánico o milenio. Y concluyo con las palabras de 2 Samuel 23, que en lo personal calan muy profundo. Habrá un justo. Hermanos, se oraba hace poco, oraba nuestro hermano Pablo, de los que gobiernan y gobiernan el mundo. Busquen un justo, por favor. Pero habrá, y ahí está nuestra esperanza en el futuro, un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Quién gobierna en el temor de Dios hoy día? Y este hombre, esta persona que vemos que es más que un hombre, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, y obviamente está reinando sobre todas las naciones. Sobre el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Hermanos queridos, los problemas de hoy no tienen solución. Tenemos que orar por ellos. Orar, por supuesto, por misericordia, por bondad, porque la misericordia de Dios se aplace y detenga las locuras de los hombres. Es nuestro deber hacerlo. Pero no hay solución humana, porque no hay justo ni aún uno. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos sigas ayudando a entenderla, Señor, para maravillarnos, para emocionarnos con las cosas hermosas que tú nos has dejado, y para refrescar y motivarnos, Señor, a realizar las tareas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.